Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro tema, la Guerra del Chaco. Vamos a hablar cómo fue la Guerra del Chaco, qué es lo que había acontecido y sucedido durante la Guerra del Chaco. Como todos ustedes saben, la Guerra del Chaco se dio durante 3 años. Se inició el año 1932 y culminó el año 1935. Bolivia acude a las urnas el año 1931 y como presidente electo queda Daniel Salamanca juntamente con José Luis Tejada Sorzano como vicepresidente. El Partido Republicano había ganado las elecciones. Lamentablemente, Daniel Salamanca cruza una crisis económica fatal. Se atraviesa con una convulsión social porque los movimientos sindicales se estaban haciendo cada día más grande y se daban lo que son los famosos movimientos obreros. Se da lo que es la convulsión social, que lamentablemente afecta a los potentados mineros. ¿Quiénes son los potentados mineros? Pues los famosos varones del estaño. Entre Bolivia y Paraguay se daban unos enormes choques, no solamente el año 1931, 32, 35, esto ya venía desde el año 1928. Lamentablemente, el Chaco se encontraba alejada de intereses gubernamentales, estaba carente de una adecuada delimitación. Lo que atravesaba o lo que se le venía al presidente Daniel Salamanca era solucionar dos problemas. Uno, que eran los movimientos sociales, los movimientos sindicales, que día a día Bolivia estaba más convulsionada, pues se venía el otro problema que era el Gran Chaco, nuestro territorio. Se dice que en el Chaco Boreal había el petróleo negro, el oro negro, que es el petróleo. Pues las intervenciones transnacionales de la Standard Oil norteamericana y la Royal Dutch Shell inglesa. En el año 1932, en abril, el piloto mayor Jorge Jordán decide volar la laguna que se encontraba en el Chaco, pues este personaje dio la noticia que ya estaba infiltrado los paraguayos en dicho lago. Esta laguna se la conocía como Pitiantuta, que así lo llamaban los nativos del lugar. Y el 15 de junio de 1932, los bolivianos ingresan lo que es al Fortín paraguayo. Y el 15 de julio de 1932, el gobierno de Daniel Salamanca se da el estado de sitio. ¿Para qué? Para empezar a reclutar soldados. ¿Y quiénes van a este reclutamiento? Simplemente la mayoría son campesinos y son del occidente. ¿Y qué es lo que prácticamente querían los del gobierno al querer obligar a nuestros soldados para que vayan a la guerra? Fueron soldados de 14, 15, 16, prácticamente soldados pequeños, niños, pero fueron a la guerra y sin embargo las familias acomodadas escondían a sus hijos para que no acudan a la guerra. El alto mando había dado a conocer al presidente Daniel Salamanca que no estaban preparados y que prácticamente los ejércitos eran insuficientes. Sin embargo, la cuarta división de infantería a cargo del coronel Enrique Peñaranda ingresa lo que son Alfortín, Corrales, Toledo y Boquerón. Boquerón era prácticamente conocido por los paraguayos, ya que se encontraban en su clima. Sin embargo, traer los soldados desde occidente a oriente atravesaban un clima muy diferente.
En, en septiembre los paraguayos se infiltran lo que es a la guerra con 5.000 hombres, pensando que iban a lograr avanzar hacia el Chaco Boreal. Sin embargo, los bolivianos defendieron el avance de los paraguayos con mucho patriotismo, pero los paraguayos no se quedaron así. Sin embargo, posteriormente trajeron 20.000 efectivos y se dio lo que es la guerra. Y el 29 de septiembre se estaba pactando una tregua, pero los paraguayos toman los fortines Yucra, Acre, Ramírez, Lara y Castillo. Salamanca ordena el repliegue. Sin embargo, la cuarta división del teniente coronel Bernardino Bilbao Rioja, en kilómetro 7, frena el avance con todo su contingente y se da lamentablemente la caída y la derrota de Boquerón. He ahí el momento donde Daniel Salamanca decide poner como comandante al veterano alemán Hans Kut. Esto causa un malestar, una molestia en el alto mando, ya que ellos tenían sus comandantes propios, pero el presidente Daniel Salamanca no confiaba en nuestros militares. Es por eso que delega a Hans Kut como comandante para la guerra del Chaco. En primera línea tenemos a Manuel Marzana. Manuel Marzana que dio una tremenda lucha para que el Chaco Boreal no sea perdido. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, Manuel Marzana es llevado prisionero juntamente con todo su ejército. Víctor Ustariz, el capitán Víctor Ustariz, es uno de los oficiales muy renombrados. ¿Por qué? Porque era uno de los personajes que no tenía miedo. Él sabía que iba a morir. Y todo el tiempo él les transmitía a los soldados fuerza, les transmitía moral, que todo iba a estar bien. Sin embargo, Víctor Ustariz también muere. Bernardino Bilbao Rojas es uno de los comandantes que también muere en la guerra del Chaco. Hetman Buch no se queda atrás. Sin embargo, nuestros soldados iban en primera línea juntamente con Tomás Manchego, Luis Rivero, Rosendo Villa y Melquiades Cosillo. Estos 4 oficiales juraron muerte porque sabían que no iban a volver con vida, porque estaban yendo a la guerra. Ir a la guerra, o bien vuelves con vida o prácticamente mueres. Muchos oficiales y muchos soldados perdieron la vida en la guerra del Chaco. El segundo ejército, es aquí donde vamos a hablar del veterano Hans Kut, que fue a la guerra comandando 77.000 efectivos. Decide atacar el Fortín Nanoagua. ¿Cuál era el fin? El fin era negociar con los paraguayos. Sin embargo, es la peor decisión que toma, pues se dan unas sangrientas batallas y se llevan como prisioneros a muchos de nuestros combatientes. En las manos de Han Kut se dan 1.400 bajas, 10.000 prisioneros, 6.000 desertores, 3.200, 32.000 heridos, quedando como efectivos 7.000. Rápidamente Hans Kut es reemplazado por Enrique Peñaranda, que tiene como su ejército 55.000 efectivos, y en el año 1934 se da la derrota en Conchitas, Pilcomayo, Cañada y Cochabamba. El alto mando sugiere al presidente Daniel Salamanca un alto al fuego, porque lo único que estaba logrando era perder vidas. Pero Daniel Salamanca no acepta y decide continuar con la guerra.
y ordenaba desde La Paz. Lamentablemente no tenía, sus estrategias eran insostenibles y esto causó un malestar no solamente de los altos mandos, sino de todos los combatientes. A lo que se atravesaron nuestros valerosos soldados es al hambre y a la sed. Por el camino que traían las municiones, los alimentos, no habían caminos porque todo era, como ven aquí, la maleza, no habían caminos. Es por eso que nuestros soldados sufrieron mucha hambre y mucha sed. Se dice también que nuestros combatientes tomaban su orín para sobrevivir. Vamos a hablar de Villamontes. En Villamontes, el presidente Daniel Salamanca, muy molesto porque Peñaranda llevaba el mando de la guerra del Chaco, decide destruirlo y el 27 de noviembre es emboscado por las fuerzas bolivianas, es decir, por los militares, y es obligado a renunciar porque lo único que estaba logrando nuestro presidente eran muchas bajas, muchas muertes, y los militares tenían que tomar la decisión y obligaron a Daniel Salamanca su renuncia, y como presidente entra nuestro vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Es a ello que se conoce al famoso Corralito de Villamontes. Tejada Sorzano va como presidente el 11 al 22 de febrero de 1935. Se da la resistencia de los paraguayos que no conocían el territorio y retroceden 100 kilómetros. Y el 14 de junio de 1935 el alto mando se da un alto al fuego por presiones internacionales, ya que el presidente no quería bajar la guardia. Fue una guerra de 3 años, un ataque donde los bolivianos perdieron 52.400 hombres y 243.500 kilómetros cuadrados. Daniel Salamanca queda derrotado y perdemos lo que es la guerra del Chaco y se nos van como muchos prisioneros. Jóvenes, ninguna guerra vale la pena. Todas las guerras prácticamente son políticas, intereses políticos, intereses económicos. Que tengan buenos días, que viva Jesucristo en nuestros corazones.